Muy buenos días con todos los presentes. Les doy una cordial bienvenida al webinar del día de hoy, Principales controversias sometidas a la JPRD, organizado por ANCAO Internacional. Es un gusto contar con su participación en este espacio de actualización y aprendizaje, donde abordaremos los temas más relevantes que se presentan en la práctica arbitral bajo la Junta de Resolución y, bueno, ahora Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Agradezco especialmente la presencia de nuestra expositora, la doctora Carolina Abanto, abogada, árbitro y adjudicadora perteneciente a las nóminas de árbitros y adjudicadores de los principales centros de resolución de controversias del país, como la PUC, Colegio de Abogados de Lima, Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, el CAR Ancagua Internacional, entre otros. Magíster en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico, con más de 17 años en experiencia como especialista en contrataciones con el Estado, proyectos de inversión pública, ejecuciones de obra, Junta de Resolución de Disputas y arbitraje en contrataciones con el Estado, siendo expositora en las referidas materias. Él es miembro del Dispute Resolution Board Foundation del CIAC Mujeres Perú, de Women in Construction, así como vicepresidenta de la Comisión de Publicaciones e Investigación en Mujeres Líderes en Construcción. Para nosotros, como Centro Ancagua, es un honor poder contar con esta maravillosa exposición. Sin más preámbulos, doy el pase a la doctora Carolina Banto para iniciar con nuestro webinar. Muchas gracias por la gentil presentación, Yadirita. El honor que me haces haber dicho tantas cosas de mí, tantas cosas bonitas de mí. Bueno, vamos a empezar nuestro webinar el día de hoy. Quiero agradecer a todos por su asistencia en este día sábado. Me imagino que muchos tendrán diferentes cosas que hacer, pero gracias por haberse dado este espacio para acompañarme. A la misma vez también acompañar al Carancagua, quien está organizando este webinar. Me ponía a reflexionar cuando ya me dijeron para hacer esta exposición y cuando nos puse a verificar a ver qué tema podríamos conversar. Y verificando la fecha, ya estamos 18 de octubre, ya tenemos muchos, casi 10 meses, pues, de estar dando estos webinars donde hemos conversado de diferentes temas, ¿no? Y lo digo de manera en general por ser parte del CEDRO también. Hemos conversado sobre arbitrajes, hemos conversado sobre APPs, hemos conversado un poco sobre los por impuestos y bueno, nos estamos centrando hoy día en lo que es la solución de controversias bajo la ley 32069, de manera específica en lo que es la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Ya hemos conversado en otros días con otros expositores sobre lo que son, cómo se constituye esta JPRD, qué es lo que es una JPRD, cuáles son las actividades de la JPRD. Y todos también que en otras exposiciones también nos han venido conversando sobre ello, ¿no? Entonces, es por eso que el día de hoy he querido centrarme en este tema bastante puntual e interesante respecto a lo que son las competencias, perdón, lo que es las controversias más discutidas en lo que es una junta de prevención y resolución de disputas. Voy a, voy a compartir mi presentación un momentito. Aquí. Y la voy a poner en modo presentación. Yadira, ¿me confirma si se puede visualizar, por Y favor? doctora, se visualiza. Muchas gracias. Bueno, como nosotros bien sabemos y este preámbulo que les he hecho, esta Junta de Prevención y Resolución de Disputas tiene su antecedente en lo que es la Junta de Resolución de Disputas. Y como bien sabemos, esta norma es novísima, nueva, entonces los, los casos que abordaré, el caso que abordaré está referida bajo la ley 30225, ya que imagino pues de que será ninguno o uno fácil las JPRDs que se hayan constituido, ¿no? Para centrarnos y conversar sobre lo que son las controversias más discutidas en lo que es
una junta de prevención y resolución de disputas, tenemos que centrarnos en cuál es la competencia de una JPRD. Y esta la encontramos en el artículo 79 de la ley. ¿Y cuál es el objetivo, no? Lo que siempre hemos mencionado, ¿cuál es el objetivo de una junta de prevención y resolución de disputas? Mucho más ahora que se hace tanto énfasis en lo que es la prevención, ya que por eso es que se le ha cambiado el nombre y se le ha colocado lo que es la prevención. Y es eso, ¿no? Que las partes logren prevenir o resolver las controversias surgidas en los contratos de suministros y en los contratos de obra. Como bien nosotros sabemos, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas tiene facultades. Dentro de las facultades tenemos la preventiva, la consultiva y la decisoria, ¿no? Entonces, enfocándonos en lo que es la preventiva y la consultiva, es de que el objetivo es de que se logre prevenir la controversia, que los adjudicadores tengan estas habilidades, esta facultad, no solamente sus conocimientos, no también las facultades propias de ellos para poder manejar este proceso de JPRD, para poder manejar el mecanismo y poder llevar a las partes a prevenir un conflicto, no a que se anticipen, mira, acá puede haber una controversia, entonces yo no quiero llegar a esa controversia, porque finalmente mi objetivo es de que el proyecto se ejecute de la manera más eficiente y célere posible, porque eso es algo que va a convenir a ambas partes, ¿no? Pero también la misma normativa, la misma ley nos dice cuál es esta competencia de la JPRD, ¿no? Entonces, nos dice que tiene que, como ya lo hemos comentado, absolver, perdón, las consultas planteadas por las partes respecto de algún aspecto contractual o técnico referente a lo que se esté desarrollando en el proyecto, ¿no? Resolver las controversias técnicas o contractuales y las otras que estén establecidas en el reglamento de esta ley. Entonces, como vemos, la ley da un amplio marco para lo que son la resolución de controversias en lo que tenga que ver los contratos de suministro y de ejecución de obra pública. Por otro lado, el reglamento también hace un mayor análisis sobre lo que es la competencia de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas en su artículo 348. ¿Y qué es lo que nos dice? Me quedo con esta idea general, con esta idea para mí que es base, ¿cuál es su competencia de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas? Absolver toda discrepancia, desacuerdo o controversia que surja durante la ejecución contractual. Como ya lo hemos visto, esta ejecución contractual en lo que es los contratos de suministro y lo que es los contratos de ejecución de obras, ¿no? Pero ¿de cuándo se tiene que ver esas controversias? ¿Qué pasaría si es que lo pudieran ver en el momento de la liquidación de la obra? ¿Es eso posible? Pues bien sabemos ya que con la modificación de la normativa eso es posible, ¿no? ¿Desde cuándo es su competencia? Desde el inicio de ejecución de obra, ¿no? Nosotros ya bien sabemos, como ya les he dicho, se ha conversado en otros webinars, de que ahora es un requisito indispensable de que esté constituida la JPRD para que se pueda dar inicio al plazo de ejecución de obra. Entonces, desde ahí es donde va a empezar la competencia, ¿no? Es importante que esto se haya agregado, ya que el involucramiento de los miembros de la JPRD desde el inicio del plazo de ejecución es importante para que yo sepa cómo es que inicia, cómo es que se va desarrollando la ejecución de la obra, y cuando me venga alguna controversia, alguna consulta, no me tome de sorpresa, ¿no? Recordemos que en este mecanismo es muy importante el involucramiento de los adjudicadores respecto de lo que es la ejecución de la obra, ¿no? Es por eso que se dan diversas actividades, dentro de ellas lo que es la visita a lo que es la obra, ¿no? Bueno, ¿y hasta cuándo es la vigencia de esta competencia de la JPRD? Hasta la entrega de la obra, hasta el pago final del suministro o la recepción total de la obra. Es así conforme está estipulado en el reglamento. ¿Qué incluye esta competencia de la JPRD? Incluye todas las controversias que surjan de prestaciones adicionales aprobadas por la entidad. Como bien ya sabemos, esto ha sido
un acierto, un agregado en esta nueva normativa de que la JPRD tenga competencia y pueda verificar, revisar lo que son las controversias que hayan sido aprobadas, que devengan de prestaciones adicionales aprobadas por la entidad. También incluye lo que es la liquidación del contrato de obra y esto lo vamos a poder ver a través de una adenda al contrato tripartito, ya que como bien hemos visto en la lámina anterior, la competencia solamente está definida a lo que era la recepción de la obra, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo también quiero que vea lo que es la liquidación del contrato de obra? Entonces podría ser esta adenda al contrato tripartito, ¿no? Y considero de que esto sí es un acierto y algo muy importante. Recuerdo que cuando yo he estado en la entidad, siempre era este problema para ver los pagos de la JRD, para ver su competencia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros nos ayudábamos haciendo los adendas a estos contratos tripartitos? No fue específicamente para un caso de liquidación en su momento, pero sí fue para un caso de que faltaba una controversia por absolverse, pero ya se había recepcionado la obra. Entonces, ¿de qué manera? Sí estaba pendiente que la que la JRD en su entonces nos dé esa decisión. Entonces, estaba trabajando en ello. Entonces, no era justo ni era correcto de que nosotros cortáramos el contrato porque ya se había recepcionado. Entonces, la manera en la cual nosotros lo solucionamos fue haciendo una adenda a este contrato tripartito y extendimos su competencia hasta que absuelva todas las decisiones y absuelva todas las consultas que nosotros habíamos formulado, en ese caso a esa JRD. Bueno, continuando con la competencia de la JPRD, también ya sabemos que está el dictar todas las medidas provisionales, transitorias, temporales o de conservación con la finalidad de asegurar la ejecución contractual y la efectividad de las decisiones, ¿no? Como bien sabemos, tanto siendo adjudicadores como partes, considero de que esta competencia, esta medida, esta facultad que nos da la normativa no se debe hacer mayor abuso de ella, ya que, como bien lo dice, es que tiene que asegurar la ejecución contractual. Entonces, considero que no se debería de dar ninguna medida que sea desproporcional o que vaya en contra del proyecto, sino al contrario, tiene que darse medidas que favorezcan la ejecución óptima del proyecto conforme a lo estipulado en el ETO. La excepción ya lo sabemos, la excepción de la competencia de la JPRD para las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido o pago de indemnizaciones o cualquier otra de similar naturaleza que se derive o origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas por parte de la Contraloría General de la República. Ya sabemos que esos supuestos son competencias del Poder Judicial. Entonces ya hemos dado un marco. ¿Cuál es la competencia de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas? ¿Qué es lo que puede ver? Y nos quedamos para mí, con la idea de que es toda discrepancia o desacuerdo o controversia que surja durante la ejecución contractual. Entonces, partiendo de eso, nosotros podemos deducir que pueden ver lo que son penalidades que considere alguna de que considere el contratista que estuvieron mal aplicadas, pudiera haber mayores metrados que no se le quisieran pagar, pudiera haber el tema que me voy a enfocar ahora, que son las solicitudes de ampliaciones de plazo, ¿no? En mi experiencia recuerdo mucho la obra que vamos a conversar y que es la que siempre toco, porque de verdad tenía mucha casuística, que es el saldo de obra de la laguna de Yarinacocha, ¿no? ¿Qué es lo que tenía de particular este proyecto? Este proyecto, como bien su nombre lo dice, estaba ejecutado en lo que es la laguna de Yarinacocha y se tenía que hacer ahí el malecón. Entonces, ustedes saben cómo es la selva. La selva de verdad llueve demasiado en la temporada de lo que son noviembre, hasta marzo, hasta abril. Entonces, siempre se tenía la laguna en la alza, siempre estaba, los niveles de agua estaban rebasando más de lo que se tenía previsto, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿cómo era posible ejecutar las partidas que estaban previstas justamente en la parte del lago, ¿no? Entonces, esa era la dificultad. Por parte de nosotros como entidad, nosotros decíamos, pero
defendíamos los intereses diciendo tiene que ejecutarse conforme al cronograma que nosotros hemos dado. Y por parte del contratista ellos decían, no, para mí es imposible ejecutar porque por la lluvia no puedo traer material, por la lluvia me es difícil hacer el armado del mismo malecón en esta zona donde había demasiada agua, ¿no? Y finalmente considero de que la Junta de Resolución de Disputas en su momento se enfocó en hacer un análisis respecto de lo que dice la normativa, ¿no? Que creo que es lo correcto y lo que corresponde, ¿no? Verificar si realmente estas partidas afectaban la ruta crítica y si realmente afectaban la ruta crítica, entonces haciendo una evaluación técnica y también de los sustentos legales, verificar si es que correspondían o no correspondían otorgarse estas ampliaciones de plazo, ¿no? Como ya lo he mencionado en veces anteriores, estos son los datos generales de la obra, era el contrato 31/2018 del MINCETUR, un monto de inversión de 43.332.160.000.22 soles. Está ahí también indicado cuál es la fecha de inicio de la obra, cuál es el tiempo de ejecución y la fecha de culminación prevista, que fue el 11 de agosto, que finalmente la fecha de culminación por decisión de la JRD fue el 30 de noviembre del 2020. Pero más que centrarnos en esos datos generales de lo que es el contrato, nos vamos a centrar en el total de adicionales de obra que se aprobaron, que fueron dos, total de mayores metrados que se aprobaron, que fueron 19, y acá los puntos que hoy día nos reúnen, ¿no? El total de las ampliaciones de plazo aprobadas, que fueron 29, y las aprobadas por la Junta de Resolución de Disputas, que en su momento fueron 22. ¿Cuáles fueron las controversias que se sometieron a la Junta de Prevención a la Junta de Resolución de Disputas en su oportunidad, ¿no? Fueron 8 controversias que no fueron materia de oposición, 7 que sí fueron materias de oposición, y ese uno que ustedes ven chiquitito, ese uno se refiere a lo que les había comentado anteriormente de que había una decisión pendiente de absolver, entonces no sabíamos si es que esa nos iba a dar la razón o no iba a dar la razón. Entonces dependía de eso para saber si es que esa decisión se iba a someter o no se iba a someter a controversia, ¿no? Entonces, ¿por qué hago mucho énfasis en esto? Porque si nos damos cuenta, el proyecto no era muy grande, pero por más que no, acá nos puede dar, nos podemos ver de que casi la mitad nosotros estuvimos de acuerdo y en la mitad casi no estuvimos de acuerdo. Y uno es que decide finalmente llevarlo al arbitraje. Creo que esto se debe más de que porque uno esté o no esté de acuerdo, se debe porque se tiene como entidad mucha presión por parte de lo que es el órgano de control interno, que muchas veces exige de que por así decirlo, se queme hasta el último cartucho, se utiliza hasta el último recurso para lo que es salvar los intereses de la entidad. Que muchas veces uno como profesional puede decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, la verdad no, no hay muy pocas posibilidades que uno lo gane, pero finalmente son decisiones de gestión que se toman, hay gestiones que se atreven a tomar el riesgo, así como hay gestiones que no se atreven a tomar dichos riesgos, ¿no? Entonces, finalmente se optó por esto, ¿no? Lo que en mi recomendación considero de que este mecanismo ha venido para cambiarnos el chip y considero de que sí se tiene que hacer una evaluación realmente consciente de qué posibilidades uno tiene para poder ganar o no en un arbitraje y si realmente vale la pena de que uno vaya a un arbitraje frente a controversias las cuales ya son evidentes que uno va a perder. Si es que yo tengo la seguridad de que yo lo voy a ganar, entonces sí es recomendable de que uno agote todos los tipos de recursos. Pero si realmente no es así, entonces hasta yo podría estar haciendo perder tiempo y efectividad al Estado frente a las decisiones que ya se tomaron, ¿no? Entonces, para eso está el mecanismo, para nosotros saber utilizarlo bien y es responsabilidad tanto como contratista como Estado
capacitarnos y saber utilizar este mecanismo y por qué está finalmente ya está incluido en la normativa y entonces está para cumplirlo, ¿no? Para saber aplicarlo. Pero bueno, volviendo al caso, estábamos conversando sobre estas ampliaciones de plazo. Habíamos anotado que son un total de 22 aprobadas por la JRD. Entonces vamos a conversar sobre esas, ¿no? Finalmente, se dieron en todo este proceso 47 solicitudes de ampliación de plazo. 22 de estas solicitudes de ampliaciones de plazo fueron aprobadas por la JRD, las cuales, haciendo un análisis de todo el proyecto, constituyeron el 47% de aprobadas. 7 ampliaciones de plazo fueron aprobadas por la entidad, que fue un 15%. 13 ampliaciones de plazo fueron denegadas por la JRD y 5 fueron denegadas por la entidad. De este pequeño análisis quisiera conversar. Si nosotros nos damos cuenta de lo que acá estoy diciendo, 22 fueron aprobadas por la JRD y 7 fueron aprobadas por la entidad, lo cual a nosotros nos dice qué es lo que pasó, ¿no? Finalmente, como entidad, ¿por qué no se tomaron decisiones respecto para aprobar esas ampliaciones de plazo? Porque finalmente el adjudicador, los adjudicadores son personas con conocimiento técnico, así como con conocimiento legal respecto de la normativa de contrataciones del Estado, y también son personas que se involucran, como ya hemos mencionado, desde un inicio en lo que es la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces tienen el conocimiento suficiente para aprobar y aplicar criterios, tanto técnicos como legales, para aprobar o no aprobar las ampliaciones de plazo, ¿no? Entonces, es bastante interesante ver la cantidad de ampliaciones de plazo que sí fueron aprobados por la JRD, pero también es interesante ver las escasas ampliaciones de plazo que fueron aprobadas por la entidad. Puede ser de que esto se deba a, como ya les he mencionado, parte del temor que uno a veces tiene como funcionario público de decir, mira, yo considero que sí se puede, sí se debería de aprobar la ampliación de plazo, pero finalmente puede venir el órgano de control, puede venir cualquier problema X y yo prefiero que esa responsabilidad trasladarla a los adjudicadores para que ellos lo aprueben. Entonces, con eso yo me curo en salud. Entonces, para mí, si esto es un indicio, un antecedente de que como que un check para que como Estado, como operadores de la normativa, uno lo analice y diga, realmente estamos como Estado aplicando bien el mecanismo, realmente estoy dándole prioridad a lo que es la prevención de la disputa, porque finalmente si es que yo voy a dejar que semejante cantidad de ampliaciones de plazo sean vistas por los adjudicadores y que ellos le den la razón, entonces puede ser de que como funcionario público simplemente me esté lavando las manos, no esté asumiendo responsabilidades y esté como que dando un paso hacia atrás a lo que es el mecanismo, ¿no? Entonces, nuevamente acá es mi insistencia que como partes uno tiene que involucrarse en el mecanismo para saber bien utilizarlo, ¿no? Bueno, siguiendo, podemos ver también de que también hubieron ampliaciones de plazo que fueron denegadas por la JRD, las cuales fueron 13, y 5 ampliaciones de plazo que fueron denegadas por la entidad. Espero de que en análisis posteriores vamos a hacer valga la redundancia, un análisis respecto de todas las controversias, de todas las decisiones las cuales nos opusimos como entidad y también las que se opuso la contraparte y finalmente qué fue lo que arrojó el laudo, ¿no? Considero de que en terminar ese camino es importante, no es el tema que nos vamos a centrar ahora, pero estoy segura de que en una próxima oportunidad lo vamos a hacer porque ya estoy trabajando en ello para poder analizar y poder finalmente verificar cuál ha sido el impacto de las decisiones que se tomaron como Junta de Resolución de Disputas en ese momento
y cómo es que finalmente lo terminó adoptando o no adoptando el árbitro, ¿no? Este, bueno, esta ha sido una exposición bastante pequeñita. Finalmente ustedes saben de que este es el malecón de Yarinacocha, el cual ya está totalmente culminado, el cual ya está en uso inclusive, y estos han sido lo que les he comentado, la controversia que más se suscitó, ¿no? La ampliación de plazo en lo que es este proyecto, ¿no? Y bueno, como les decía, acá ustedes pueden ver que estaba el lago y siempre el lago es que estaba siempre a la alza, entonces en Nahuel. Entonces, por eso es de que se suscitaron tantas ampliaciones de plazo y vieron tantos problemas, ¿no? Entonces, ya consideraría que también tenía que hacerse un análisis un poco más exhaustivo, cuáles fueron esos motivos por los cuales no se previó de que esa temporada era de lluvia y de tanta lluvia y por qué finalmente esa mala planificación terminó impactando de esa manera el proyecto, ¿no?